Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Hola, bienvenidos a El futuro de todo. Soy Efraín Flores dándoles una muy cordial bienvenida. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. Larry Rubin, todos ustedes lo deben de reconocer, de ubicar. Él fue el expresidente del Cuarto de Junto en las negociaciones del TEMEC. Allá en el comienzo de las negociaciones del TEMEC, todavía en la administración del gobierno federal anterior. Y luego también estuvo relacionado, asesorando a los integrantes de lo que iba a ser la Secretaría de Economía del nuevo gobierno, del gobierno del presidente López Obrador, para continuar y terminar firmando, por supuesto, el TEMEC ya en esta presente administración. Además, él es presidente de la American Society de México y director general para Latinoamérica y Caribe de Odgers Bergstrom, que es una empresa de asesoría y búsqueda de empleados de alto nivel para las empresas. Y le damos la más cordial de las bienvenidas a Larry Rubin, aquí, a El futuro de todo. ¿Cómo podemos mejorar? Es decir, ahora que estamos en plenas mesas de negociación, que no sé si inclusive los invitaron al sector privado para trabajar conjuntamente con el gobierno mexicano en ver cómo dialogar con los estadounidenses y canadienses para resolver este lío, este garate en el que estamos ahora metidos por el tema energético. No sé si invitaron al sector privado para platicar, para ponerse de acuerdo. Pues mira, uno de nuestros miembros del Consejo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, ha estado en mucho diálogo diario prácticamente con los miembros del gabinete del presidente López Obrador y con el mismo presidente López Obrador, y obviamente les ha externado de nuestra parte pues el afán de que trabajemos de cerca para lograr una resolución que sea favorable para México y también para Estados Unidos. Lo que buscamos la iniciativa privada, tanto la mexicana como la americana, es poder que nos den los elementos para poder trabajar juntos, para poder desarrollar pues los sectores productivos de una forma adecuada y que beneficie a todos. Creo que eso es lo más importante cuando uno tiene esta mentalidad de ganar, es cuando las cosas se logran hacer, y eso fue lo que dio raíz al Telecán original en 1992, fue esa mentalidad de ganar y dejar ahora sí que las diferencias a un lado, siempre respetando la soberanía pues de todas las naciones, ¿no? Que creo que esa es una parte esencial. A ver, aquí no va a haber ni intento de alterar la soberanía de México, ni mucho menos de convertirnos en una nueva colonia. Yo creo que el intento es nada más de defender las reglas del juego del TEMEC en materia energética, ¿no? Se están violando reglas del TEMEC, se están violando derechos de empresas mexicanas, estadounidenses y canadienses que firmaron desde antes de que el presidente y su equipo decidieran que pues no van a respetar las reglas ni van a permitir que algunas empresas estadounidenses y canadienses participen, y también mexicanas, participen en el negocio energético. Bueno, pero no puedes tú, aplicar las leyes de forma retroactiva. Hay muchas empresas que ya estaban involucradas, ya habían invertido, y simple y sencillamente no pueden de buenas a primeras irse dejando todas las instalaciones aquí en México. Claro, porque también a
hablando de grandes inversiones que han hecho estos empresarios, ¿no? Con una mentalidad a largo plazo, ¿no? Y la realidad es que, pues esa es parte de la discusión, que si cambias las reglas del juego, pues le va a costar al gobierno mexicano, porque él es el que está haciendo los cambios en el tablero, ¿no? Y pues por ende las empresas ya han comprometido recursos, han contratado a personal mexicano, han hecho estudios, ¿no? Y muchas veces comprado activos importantes, pues para lograr estos proyectos que claro van a ser productivos y deben de generarle un valor a la empresa, pero lo cierto es que las empresas pues también hay que darles un marco jurídico y su marco de Estado de Derecho, pues para que sigan invirtiendo y sigan creyendo en México, porque si no, pues fácilmente muchas de estas empresas agarran sus cosas y se van a otro país, ¿no? Y eso es lo último que quisiéramos en México, porque le afectaría a mexicanos principalmente y a los trabajadores de nacionalidad mexicana. Entonces no le sirve a nadie. No, por supuesto que no. Y ahora que estamos viendo el circo que se está armando a nivel internacional, el problema Rusia-Ucrania, el problema de Estados Unidos con China y ahora acentuado con el caso Taiwán, ¿no? Y como esos muchos otros casos, la incertidumbre en Medio Oriente, también la descomposición rápida de la capacidad económica de muchos países de América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces México resulta que sigue siendo la perla de la corona, que se puede aplicar, que se puede utilizar, que se puede aprovechar junto con esa relación natural que ya tenemos con Estados Unidos y con Canadá, para crear la región más poderosa, sólida y digamos autosuficiente, limpia, que se pueda dar en el mundo. Es muy cierto, ¿no? Y la realidad es que México posee algo que muchos otros países quisieran poseer. Es una frontera pues con el país más grande económicamente hablando, ¿no? Que representa hoy ya una cuarta parte de la economía total del mundo, ¿no? Donde China pues está en como 19%, se está bastante abajo de Estados Unidos, y México tiene esta gran relación con la potencia económica más importante del mundo. Y yo creo que hay que sacarle provecho, hay que beneficiar a México, pero hay que hacerlo de una forma muy mesurada y muy inteligente para que México tenga los frutos de esa relación que solamente México y Canadá tienen con Estados Unidos. Por supuesto, sabemos que es una relación a veces tensa, porque el gobierno, Washington a veces también es un poco caprichoso, juegan políticamente con la relación con México y con Canadá. Los canadienses también a veces se quejan, pero es parte de la vecindad entre tres países amigos, siempre en una colonia, colonia en el sentido de en una zona donde habitamos tres personas, pues una zona residencial, pues va a haber problemas entre los vecinos. Eso es lo que ocurre entre México, Estados Unidos y Canadá. Siempre habrá problemas de vecindad, pero se tienen que resolver a como dé lugar y siempre de forma honesta, transparente, diciendo la verdad, y nada de jugar con las palabras para acomodarlas ideológicamente y en contra de la parte positiva, la parte productiva que debiera haber para mejorar, en el caso mexicano, a 130 millones de ciudadanos, ¿no? De conciudadanos. Es que tienes un punto muy certero. Yo creo que cuando tienes una relación de vecinos, ¿no? Lo más importante es también respetar al otro, ¿no? No de repente decir voy a cambiar las reglas porque yo quiero, ¿no? Y entonces ahora le voy a subir todas las noches el volumen a la música porque eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo tengo derecho a hacer, ¿no? Y entonces empiezas a afectar a otros innecesariamente. Y eso es lo que un poco ha pasado aquí, porque pues la relación bilateral es una relación muy dinámica, la trilateral ni se diga, y pues cuando uno ya está pactado ciertas reglas, ciertas ideas, ahora sí que en papel y se han convertido
convertido inclusive instrumentos que han sido validados por los congresos de las 3 naciones, pues no puedes llegar y decir, ahora ya le quiero cambiar las reglas, pues porque, como tú muy bien apuntabas, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a generarse problemas. Son problemas que nos ganamos ya gratis, ¿no? Y no es necesario cuando lo que deberíamos estar concentrados en hacer es buscar oportunidades para generar más empleo gracias a la inversión extranjera, a generar más oportunidades y también mayor atracción de capital privado y capital extranjero para que venga a invertir a México y le apueste a México, porque eso va a ser lo que va a crear un detonante en el país, pues para seguir creciendo y para darle mejores oportunidades a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y no podemos ahora argumentar que había una letra chiquita que no le entendimos. O sea, el presidente López Obrador con su entonces secretario de Economía Jesús Seade firmaron de su puño y letra el TEMEC final. O sea, el TEMEC que está operando ahorita entre las 3 naciones lo firmó el presidente López Obrador, no lo firmó ningún otro presidente. Y eso es, creo, algo que le da mucha validez al documento, al instrumento, es el hecho que esta administración, la administración del presidente López Obrador, fue el que a fin de cuentas le dio su sello de aprobación al TEMEC, y qué bueno que así fue, porque es un instrumento que le va a generar a México una serie de oportunidades importantísimas y que hay que saberlas aprovechar. Entonces, pues mi pensar es que teniendo tantas oportunidades como puede ser el nearshoring, ¿no? Todas estas oportunidades de inversiones asiáticas que están buscando hoy un mejor destino, pues México pudiera, y digo pudiera porque no lo es aún, pero pudiera ser uno de los principales atractivos para instalarse aquí en México, ¿no? Y esa es la oportunidad que se nos brinda de oro en México y en Estados Unidos, es seguir ampliando esos lazos tan importantes comerciales que hoy existen entre las 2 naciones. Mira, ahorita me recuerdas que ha habido acercamientos inclusive de Taiwán, de la empresa más grande del mundo de semiconductores que está en Taiwán, TSC creo que se llama, para poder poner algún tipo de empresa en México que sea complementaria, por supuesto, a la empresa taiwanesa de allá de la isla. Pero todo eso está en veremos. También hay conversaciones con Corea del Sur, también hay conversaciones con otros países que fabrican semiconductores. Con Intel, si no mal recuerdo, también había algunas conversaciones, pero Intel optó, por ejemplo, por de plano irse a lo que ahora le llaman también el reshoring, es decir, restablecerse en Estados Unidos, porque el costo de oportunidad de la incertidumbre de mexicana pues es muy alto. Entonces están mejor del lado americano que invertir del lado mexicano. Eso nos tiene que servir como llamada de atención de que se nos pueden empezar a frenar las inversiones si no tomamos en serio y atendemos este tema energético ahora con las mesas de negociación, ¿no? Sí, la realidad es que pues lo más importante es que estos entendimientos se logren hacer, porque los líderes políticos se irán y vendrán, ¿no? Como dicen, van y vienen, pero la realidad es que los que sí nos quedamos, pues somos los que trabajamos en esta relación bilateral a diario, los que hemos venido trabajando no nada más desde hace 5, sino 10, 15, 20, 30 años inclusive, pues para asegurar que todo el vecindario, ¿no? Regresando a la analogía que tú hacías, todo el vecindario, tanto México, Estados Unidos y Canadá, o sea, toda América del Norte, se fortalezca. Y México tiene la gran ventaja de pertenecer al vecindario que es América del Norte, junto a 2 países con unas economías muy fuertes, con unas economías complementarias los 3, en donde México juega un papel muy
importante y puede jugar un papel todavía más importante. Entonces, creo que tenemos que hacer todos un trabajo de convencer a nuestros líderes políticos de que lo vean así, porque es ahora sí que es como un campo fértil de oportunidades para mexicanos, estadounidenses y canadienses. Pero del lado americano y mexicano hay mucho que trabajar en la parte energética. No es la primera vez que lo tratamos. Insisto, desde los años 70s y 80s ya estábamos trabajando intensamente con Estados Unidos en el tema energético cuando el gobierno de López Portillo y para adelante, ¿no? Sí, y sabes que el sector energético, más allá de un tema de soberanía, pues es un tema de una oportunidad grande para México, porque México siempre va a ser un país soberano, un país que pues los recursos naturales le corresponden, pero que lo sepa aprovechar al máximo para pues abatir, por ejemplo, la pobreza, ¿no? Yo creo que a ningún pobre le interesa saber que es dueño de grandes cantidades de petróleo que no se ha podido ni extraer, ¿no? O sea, la realidad al mexicano que está viviendo en la pobreza, lo que le interesa es que haya comida en su mesa, que tenga un techo donde vivir, y estas son las oportunidades que se pueden dar verdaderamente utilizando el sector energético para beneficio de los mexicanos y las mexicanas, a fin de cuentas. Tienes toda la razón. Mira, los últimos estudios que ha sacado, por ejemplo, las encuestas del periódico El Financiero, del periódico El Universal, ahora sacó una también el periódico El País de España, ¿no? Y todos están marcando, por ejemplo, que el presidente tiene muy buena imagen con la población, pero la gente califica muy mal ya, la parte de la economía y la parte de la seguridad. La gente se siente insegura por la violencia que hay y les está afectando a todos la inflación. Entonces, una de las alternativas que tenemos para generar más empleos y empezar a revertir por lo menos algo la inflación en nuestra región, pues es la actividad intensa productiva entre las tres naciones. Es cierto, y la realidad es que ese es el futuro. México tiene la oportunidad de estar en la vanguardia energética, ¿no? Y lamentablemente no hay recurso que alcance, no hay recurso público que alcance para llevar a México a la innovación, y tecnología que requiere el sector energético, ¿no? Y de ahí es donde necesita trabajar de la mano del IP estadounidense, de la IP extranjera, pues para llevar al sector energético que tanto atraso tiene, tanto atraso tiene. O sea, hay plantas que tú visitas de la CFE, de Pemex, pues que son como un salto al pasado, a 1970, 1960, y pues ya son totalmente obsoletas, ¿no? Y ahí es donde México pudiera estar echando mano de las grandes inversiones extranjeras que se requieren para modernizar un sector que es vital para la población mexicana y para el desarrollo de México. No, y sabes una cosa, Larry, además las plantas de Comisión Federal de Electricidad, las inversiones de Pemex ya tendrían que estar siendo también en actividades que no sean tan contaminantes. Comisión Federal todavía se va a apoyar mayoritariamente en el carbón para generar electricidad. Imagínate nada más a qué nos estamos yendo, a la energía más contaminante sobre la Tierra. Ahí vamos a apoyarnos con todo y el Acuerdo de París que tenemos firmado nosotros, con todos los acuerdos norteamericanos y por supuesto multilaterales, donde está México queriendo ser parte de la vanguardia de naciones que produzcan energía limpia. Y eso se está tirando por la borda. No, y la realidad es que no hay tiempo que perder. México puede ser un país que siga creciendo, un país que siga atrayendo inversión, que pudiera abatir la pobreza que hoy se encuentra, ahora sí que
radicada en diferentes partes geográficas de la nación, y eso se puede hacer pues gracias de inversión extranjera, gracias a que se invierte en un sector como el sector energético, y pues hay que saberlo explotar, ¿no? Y hay que saberlo aprovechar en beneficio nuevamente de mexicanos y mexicanas, ¿no? Y creo que es un ganar-ganar, porque ninguna empresa lo va a hacer de a gratis, ¿no? Ninguna empresa lo va a hacer perdiendo dinero, pues si no son beneficencia pública, ¿no? Sino más bien lo van a hacer porque es ganar también para ellos, y siempre que sea ganar-ganar, creo que es la mejor solución, Efraín. Claro, ahí están plantas eólicas, solares, que no pueden todavía comenzar a operar, porque están ahora con toda la incertidumbre legislativa jurídica aquí en el lado mexicano, cuando ya podrían estar produciendo energía muy eficiente, limpia. Yo no digo que la principal, pero por lo menos parte importante de la energía con la que nos abastecemos las casas y por supuesto las empresas de nuestro país y el mismo gobierno, ¿no? Muchas gracias a Larry Rubin, presidente de la American Society México, por haber platicado con nosotros y nuestros amigos de El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más acerca de la American Society México, visite el sitio de internet que aparece aquí en la portada de este podcast específico de El Futuro de Todo. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. Continuamos en El Futuro de Todo. Soy Efraín Flores, dándoles el más cordial de los saludos. Nuestra siguiente plática fue con Jimena Céspedes. Jimena es directora general de MW Group, empresa de análisis y comunicación en redes sociales. Y a Jimena le damos la más cordial de las bienvenidas aquí a El Futuro de Todo. ¿Cómo calificó la gente el grito del 15? Mira, aquí digamos que fue bastante positivo, tienes un 42% a favor, en donde la gente lo que decía era dos cosas. Uno, estaba admirado la cantidad de gente que iba, sobre todo después de pandemia. Dos, hablaron de la gente que estaba alrededor, o sea, de Julian Assange y bueno, la familia de él, y los Evo Morales y el expresidente de Uruguay, o sea, como que esos eran los que estaban hablando, y del otro lado, obviamente, los tres presidenciales que estaban, que eran Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto. Y sobre el grito en específico, la gente se quedó mucho con el viva, y solamente lo negativo, que fue alrededor de un 58%, lo único que molestó fue cuando cambió el discurso y entonces habló de muere la corrupción, muere el clasismo y muere el racismo. En realidad, si no hubiera existido ese pedazo de ese discurso, seguramente hubiera sido muchísimo más positivo. Y ahí sí fue porque pues la oposición y la gente en general hizo dos cosas: hizo por un lado un tema de burla, y por el otro, obviamente, sí, pues lo que le decían era, primero, cambió el discurso en algo que no tendría que ser, y la segunda es pues que además no es cierto, o sea, porque arriba dice que vive la justicia, viva la igualdad, y abajo dice pues que muere el clasismo, o sea, entonces como que la gente de esa parte no le gustó en realidad. O sea, un 42% ve bien el grito del presidente. Ve bien el grito del presidente, exactamente. Y un 58% no está de acuerdo. Exactamente, más que todo el 58% lo que dicen es que el de muera la corrupción, que realmente no se ha muerto, entonces que es parte de lo que le han ido reclamando un poco al presidente en los últimos tiempos, que pues él había garantizado que se moría la corrupción, y en algunos casos se ha ido demostrando que no es tan cierto ese pedazo. No, ni es tan cierto, y además es irónico que en un gobierno donde todavía hay tanta corrupción y además tanta violencia en el país, pues no, o sea, se aborden esos temas que como si ya los hubieran resuelto ellos, ¿no? Así es, y adicionalmente piensa que ese mismo día, bueno, el día anterior, habían absuelto a Barca la desaparición de los normalistas,
y ese sí es de los temas que le interesa mucho al mexicano. Entonces, que hubieran absuelto a alguien, como que eso también pegó en el discurso, porque dicen, o sea, me estás diciendo algo, pero a la vez la de justicia, porque uno de los temas es viva la justicia, pero resulta que no hay justicia en el tema de los desaparecidos, de los normalistas. Entonces, eso sí le pegó bastante en esos negativos relacionados con el grito de independencia del 15. Sí, no, y yo creo que agitó el avispero inclusive de los normalistas nuevamente en Ayotzinapa, con los estudiantes de Ayotzinapa, pero además toda la cantidad de casos de mexicanos que no han obtenido justicia en otro tipo de delitos de los que han sido víctimas, ¿verdad? O sea, todo eso lo relacionan automáticamente y de alguna manera pues no les debe de gustar mucho digamos, esa arenga del presidente. Lo único que yo agregaría a lo que tú estás mencionando, todas esas arengas del presidente no tienen que ver nada con el grito que la gente espera, que es el tradicional grito de independencia. Es correcto, de todas formas, la gente ya espera, o sea, porque esto ya lo hemos visto a lo largo de estos 4 años, la gente siempre espera ver qué será lo que se le ocurrió al presidente. Entonces, por eso era que había tanta gente conectada esperando a ver qué era lo que decía, porque todo el mundo se imaginaba que iba a decir algo adicional a lo que todos los presidentes anteriores habían dicho. Entonces, por eso también puede ser que tenga un movimiento más grande que los de otros años, porque la gente estaba esperando algo, o sea, estaba esperando que él dijera algo, o sea, tal cual. Sí, bueno, que salga con alguna puntada como en las mañaneras, ¿no? Exactamente, o sea, la gente lo estaba esperando y parte pues, o sea, y no hubo, para mí no hubo sorpresas que él fuera a decir algo más allá de lo tradicional. Así es. Por último, Jimena, ¿tuvieron ustedes algún registro de cómo sigue la reacción en redes pasado los días? Es decir, ya estamos hoy a miércoles 20 o miércoles 21, sí, miércoles 21. ¿Cómo sientes tú que está la gente? ¿Está reaccionando apenas o ya el tema ya no se está abordando? Más bien se está abordando el tema, por ejemplo, de la Guardia Nacional en el Senado. Mira, en realidad lo que pasa es que aquí hubo una conexión completa. O sea, digamos que el grito fue un hito específicamente y en muchos lugares se está retomando el discurso, pero bien sea para criticar al presidente o para, digamos, que hablar de algunos temas adicionales. Pero la semana pasada empezamos prácticamente con el tema de la estela de luz cuando las mujeres escalaron para manifestarse contra la militarización, que pusieron esa pancarta. Al día siguiente, que fue, digamos, que el día del desfile, comenzó un movimiento muy interesante en redes sociales que estaba conectado también con esto, porque lo que están diciendo es, o sea, la justicia no necesariamente tendría que llegar por un tema de militarización, y comenzaron a mencionar senador por senador de oposición para que dijera si iba a votar a favor o en contra del tema de la Guardia Nacional en el Senado la semana siguiente. Desde el viernes empezó ese movimiento, viernes, sábado, domingo, lunes, hoy todavía, ayer hubo incluso un evento en el Senado. Entonces, digamos que se conectó el grito, se conectó el discurso del presidente, porque ese sí fue retomado por estos mismos movimientos que le están pidiendo a la oposición que voten en contra de la Guardia Nacional, y ese movimiento sí lo vio en las redes sociales, y las redes sociales sí estaban muy pendientes en un tema que generalmente no les importa tanto, que es un tema de votación en el Congreso. Aquí sí le estaba importando porque la misma red social se encargó de que la gente comenzara a preguntarle a los legisladores, como que es la primera vez en donde se ve realmente que le están exigiendo cosas a los legisladores y le están pidiendo a la gente que se movilice para solicitar eso. Y este sí ha sido de esos temas que ha comenzado a subir y que la gente se está activando. Por último, ¿sientes tú que la gente ya al día de hoy, miércoles 21, está indignada por lo que está ocurriendo en torno al Senado y la Guardia Nacional? ¿O sientes que hay, digamos, una preferencia porque la Guardia Nacional se militarice? Mira, la gente no entiende. O sea, la gente lo único que entiende es que, a ver, lo que le importa a la gente en estos casos, y lo hemos visto, y además está en el discurso del presidente, que era la de viva la libertad,
Lo que sí hemos visto es que al mexicano en redes sociales lo que más le importa es como su libertad. O sea, mientras su libertad esté tranquila, como que no le preocupa tanto. Las leyes anteriores de que pusieran la Guardia Nacional dentro de Sedena, a la gente no le importó, incluso fue bastante positivo. Digamos que íbamos casi 55-45, o sea, la gente estaba a favor de que la Guardia Nacional entrara en Sedena, pero porque hasta ahí le interesaba que porque lo que está diciendo es con eso me van a garantizar la seguridad. Pero ya el hecho de que pongan un periodo extraordinario hasta 2028 o 2029, la gente sí lo siente que como que eso no va de acuerdo con sus libertades, y entonces eso sí no les parece o sea, ya no es tan positivo como si lo era que pasara la Guardia Nacional a Sedena. Pues vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas. Seguramente va a seguir la discusión en torno a la Guardia Nacional y luego, por supuesto, también en torno a la reforma electoral. Sí, pues ya está anunciada, pero ahí sí hay algo que es importante que sepamos. Para la opinión pública, la institución mejor posicionada de las instituciones autónomas, por decir, es el INE, porque esa sí es la única institución que todo el mundo conoce porque todos tenemos un INE. Así es, y además el Instituto Nacional Electoral pues promueve ampliamente y de forma insistente la vida democrática y de libertades de nuestro país. Correcto. Que no todas las instituciones están en favor de eso, ¿eh? Puede ser. Entonces ahí va a ser muy interesante la conexión que tienen las redes sociales de la libertad individual con lo que puede llegar a pasar a través de digamos que a través de estas iniciativas legislativas. Entonces, sí, va a ser interesante. Van a ser meses muy movidos, por lo visto. Así es, esto van a ser meses muy movidos, y ya tendremos oportunidad, espero que la próxima semana, de platicar contigo, Jimena, sobre precisamente el tema de las leyes electorales, de la reforma electoral y de cómo va lo de la Guardia Nacional también, que es un tema francamente candente y lo están demostrando tus cifras. Es importante este análisis porque tardó un par de días en comenzar la reacción del público al mensaje del grito del 15 y en efecto la ciudadanía no calibró adecuadamente el discurso del 16, sino más bien el color de los personajes extranjeros. De estos personajes que fueron invitados dentro del Palacio Nacional y luego, por supuesto, al desfile militar del 16 y la música, por supuesto, de los Tigres del Norte. Y es que el auditorio, el público en redes sociales, se saltó directo al tema de la militarización de la Guardia Nacional, la calidad representativa del Senado en esta decisión, en este mandato que nosotros le dimos al Senado. Su extensión en años en las calles, pues como que no resulta congruente con ese mandato. Ahí sí, según la propia Jimena Céspedes, se dio la polarización entre quienes están de acuerdo o en contra. Y eso lo podemos verificar usted y yo todos los días en las redes sociales. Muchas gracias a Jimena Céspedes por este análisis de lo que opinamos los mexicanos, los temas que nos importan a nosotros, al país, y que se dejan escuchar en redes sociales. Si a usted le interesa más conocer de los servicios de MW Group, digite el sitio que aparece aquí en la portada de este podcast de El Futuro de Todo. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. La realización y producción de este podcast, El Futuro de Todo, está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores.